Hola, muy buenos días. Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a comenzar el día de hoy nuestro culto dominical. Estamos prácticamente a 30 de agosto del 2020 y continuamos con la carta a los Efesios en el capítulo número 5. La recomendación, queridos hermanos, es que sigamos nuestro orden de culto como lo hacemos cada 8 días. Que leamos la parte de la Biblia, el capítulo que nos toca, que hagamos la oración de intercesión, al igual que la lectura bíblica y los signos que ahí se nos proporcionan. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ha guardado hasta el día de hoy y continuamos entonces con este capítulo 5 en sus últimos versículos. Hoy, querido hermano, estimado oyente, nuestro estudio está basado en el versículo del 31 al 32 hasta el capítulo 6, versículo 1. Así es de que vamos a darle lectura a esta parte de la Biblia. Dice así la palabra de Dios: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno ame a su marido, a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y en el capítulo número 6 vamos a leer donde dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por el tiempo que nos prestas para meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido con nosotros, nos has ayudado, y en este momento que vamos a acercarnos a tu palabra, Señor, te pedimos de tu dirección. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, la llenura, Padre Santo, para que podamos hacer, Señor, y vivir de acuerdo a tu bendita y santa voluntad. Ayúdanos, Señor, en todo. Ayúdanos, Señor, a amarte y respetarte, pero sobre todo a obedecer tus benditos mandamientos. En el nombre de Jesús pedimos de tu ayuda, Padre Santo. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Pues sí, queridos hermanos, vamos a meditar en esta parte de la Biblia. Hoy estamos en el capítulo 5, hemos ya casi cubierto el último párrafo del capítulo 5, y es decir, estamos en el tema del versículo 25 al versículo 33, donde se trata del tema de la expectativa de la iglesia. Hemos visto el pasado, el presente y el futuro de la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. La purificó lavándola en agua mediante su palabra. Y la expectativa de la iglesia culmina cuando el Señor la presente como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, sin ninguna imperfección, santa e intachable. Hemos citado los versículos 28 al 32 para ver cómo Pablo recurrió a estos dos temas, tratándolos una y otra vez: la relación del marido con la mujer y de Cristo y la iglesia. Después de hablar de Cristo y la iglesia, el tema retrocedía al marido y a la mujer. Por ello el versículo 28 afirmó: los maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus propios cuerpos. Vamos a leer nuevamente del versículo 31 y 32. Dice la palabra de Dios: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Más allá
de los festejos de una boda, lo que una pareja necesita es ser llenos del Espíritu Santo. De esa manera, dicha pareja, unida con un amor verdadero, disfrutará de la mejor luna de miel que hayamos podido tener. Hay muchos jóvenes hoy que pretenden saber todo sobre el sexo y las relaciones fuera del matrimonio, pero no saben cuál es el amor, ni la belleza, el éxtasis y la dulzura de un verdadero matrimonio cristiano. El marido ha de amar a su esposa, porque la relación matrimonial convierte a la mujer en una persona tan unida a él que es como si fueran parte de su propio cuerpo. Es como la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza de ese cuerpo. En base a esto, el marido desempeña la función de ser cabeza de la mujer. Y no es normal que un hombre destete a su propio cuerpo. Así es, el marido ha de amar a su esposa porque ella es su propia carne. Cristo, conociendo la debilidad de la iglesia, le mostró su amor y la alimenta. Los maridos tienen que seguir este mismo ejemplo. En el versículo 31 es una cita de Génesis capítulo 2, versículo 34. Aquí el apóstol Pablo se refiere a la relación que existió en el huerto del Edén entre Adán y Eva. La primer pareja fue una figura de la futura unión de Cristo y la iglesia como marido y mujer. Eva fue creada para ser una buena compañera para Adán. Fue tomada de su costado, no formada de la tierra como los demás animales. Adán estuvo incompleto hasta que ellos estuvieron juntos. Dios la formó y creemos que el momento más hermoso de la creación fue cuando Dios se la presentó a Adán. Ella compensó lo que a él le faltaba. Fue hecha para él y formaron un solo ser. La palabra hebrea para hombre es ish y para la mujer es isha. El término es casi el mismo porque ella fue tomada de él. Tenemos dos ilustraciones que me gustaría compartirse, tomados de la historia, sobre la maravillosa relación que existe entre un hombre y una mujer. Este tipo de relación se pierde hoy con frecuencia. La libertad en la moral sexual está conduciendo a muchos jóvenes a la esclavitud y ese sistema no funcionará. Dios quiso que los cristianos tuvieran esta relación en un nivel más elevado. Permítame, querido hermano, mencionar estas dos ilustraciones. La primera es una historia de Abelardo y de Eloísa. Cuando John Locke escribió Grandes Mujeres, utilizó a Eloísa como ejemplo del amor, el amor en el matrimonio. La historia se refiere a un hombre eclesiástico llamado Abelardo. Él era un maestro joven y brillante y un predicador, en lo que llegó a ser o a estar en la Universidad de París. El canónigo tenía una sobrina llamada Eloísa, a quien envió a recibir instrucción de Abelardo. Ella era una persona destacada y él un hombre notable. Y usted ya se imaginará la historia. Se enamoraron locamente el uno del otro. Pero según las terribles prácticas de esos días, el casamiento de un sacerdote era considerado como una desgracia duradera. Cuando John Locke escribió esta historia, presentó una introducción a su libro. Creemos que es casi demasiado maravillosa para leerla en estos tiempos. Pero continuemos. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, ellos pudieron aún encontrar una flor donde quiera que se dirigían.
que florecía en una belleza perfecta. El tratar de describir a las mujeres sin este elemento de la naturaleza compleja que constituye su fascinación peculiar. Este joven, Abelardo y Eloísa, habiéndose enamorado el uno del otro, no se les permitía casarse en la iglesia. En consecuencia se casaron secretamente por un amigo de Abelardo. Él continuó enseñando, pero el secreto se hizo público cuando un sirviente los delató, y ella fue obligada a ingresar a un convento de monjas. Abelardo era probablemente el pensador más osado producido en la Edad Media. A comienzos del siglo XII, él comenzó a predicar y a enseñar que la palabra de Dios era la autoridad del hombre y no la iglesia. Este hombre, un gran hombre, llegó a ser sarcástico y mordaz en sus enseñanzas a causa de lo que se le había negado a él. Cuando se encontraba en su lecho de muerte, pues murió mucho antes que Eloísa, ya que tenía 20 años más que ella, pidió que se le permitiera a ella venir a verlo. Por lo tanto, le escribió una carta, y esta es una de las cartas más tristes que jamás hayamos leído. Abelardo finalizó con esta oración. Escuchemos lo que dijo. Cuando te agradó a ti, oh Señor, y como te agradó a ti, tú nos uniste y tú nos separaste. Ahora, lo que tú tan misericordiosamente has comenzado, misericordiosamente termínalo. Y después de separarnos en este mundo, únenos eternamente en el cielo. Creemos, querido hermano, que en el cielo de Dios ellos están unidos el día de hoy. Quisiera escuchar ahora acerca de la historia de Juan Wesley. No es algo que se cuente en Inglaterra, sino en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Cuando Juan Wesley llegó a Georgia como un joven misionero, la corona ya había enviado allí a un hombre noble. Creemos que quisieron liberarse de él en la corte, porque era un hombre insípido, sin ninguna personalidad ni masculinidad. Sin embargo, gracias a las terribles costumbres que tenían en aquellos días, la nobleza tenía el privilegio de casarse con las mujeres más destacadas. Y este había sido el caso con una joven que no solo era de gran belleza y de una fuerte personalidad, sino que también era una creyente muy destacada. Entonces llegó a esta colonia este joven y fogoso misionero. Y otra vez ya puede usted adivinar el resto de la historia. Ellos se enamoraron el uno del otro. Y esa fue la historia de amor de Juan Wesley. Él le rogó a ella que escapara con él y que fueran a vivirse entre los indios. Y ella dijo: no, Juan, Dios te ha llamado para que regreses a Inglaterra. Llegó la noche cuando su barco debía de zarpar. Debía esperar la marea y el viento, y ella fue al barco a decirle adiós. Inclusive, en ese momento, él le rogó que ella se fuera a vivir con él entre los indios. El biólogo de Wesley dijo que él descendió por la pasarela 2 veces, pero que ella le hizo regresar al barco y a Inglaterra para unirse a la iglesia metodista. El regreso a Inglaterra con un corazón quebrantado, sin embargo, ella se había convertido en su inspiración. Es Dios el que da esa clase de amor a los creyentes, que están solamente a aquellos creyentes que están llenos del Espíritu Santo. Queremos decir en este momento a los jóvenes que nos escuchan hoy, que no acepten nada que sea de segunda clase. No elijan a nadie que no sea lo mejor que Dios tenga para ofrecerles. Ahora vamos a leer el versículo 33 del
capítulo 5 de Efesios. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí tenemos la parte práctica de la epístola. Como ha arruinado el pecado esta gloriosa relación. De la misma manera en la que ha arruinado todo lo demás. Pero esta hermosa relación puede ser suya, amigo oyente, si usted quiere obtener lo mejor. Esta frase, por lo demás, nos devuelve de repente a la tierra. Hemos visto el aspecto práctico del matrimonio. Es sorprendente comprobar hasta qué punto el pecado ha deteriorado esta maravillosa relación, así como ha estropeado todo lo demás. Pero esta relación puede ser suya si usted anhela lo mejor. Pablo aquí hizo retroceder al lector a la rutina ordinaria de la vida en el hogar, diciendo que cada uno ame a su mujer como a sí mismo. Esto no muestra a qué clase de marido tiene que someterse una esposa. El marido y la esposa en el hogar exponen sencillamente el misterio de la gloria futura. Esta es una aplicación muy práctica de aquello que es altamente idealista. El apóstol hizo descender lo romántico al ámbito de la realidad. Y ahora llegamos al último capítulo de la epístola de los Efesios, el capítulo número 6. Así como en el capítulo anterior vimos a la iglesia como la esposa de Cristo, ahora aquí en el capítulo 6 veremos a la iglesia como un buen soldado de Cristo. En el futuro la iglesia será presentada como la esposa de Cristo. Esta es la expectativa de la iglesia. Pero hoy vivimos en el periodo de compromiso y exposición de la iglesia ante el mundo. Ahora en el capítulo número 6 vemos el otro lado de la vida cristiana. En un mundo actual, la iglesia tiene que ser un buen soldado de Cristo. En Éfeso se encontraba el gran templo de Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que representaba más bien a todo aquello que fuera pagano, idolatría e inmoralidad. Esto era el tiempo en que los creyentes de Éfeso tenían que reconocer que tenían un enemigo. Y no solo los cristianos en Éfeso lo tenían, sino que nosotros hoy tenemos un enemigo. Nuestro enemigo no es la adoración al templo de la diosa Diana. Tenemos algo que es infinitamente peor. Estamos viviendo la inmoralidad y el paganismo, no solo en nombre de la religión, sino realmente entre quienes dicen profesar el cristianismo, aunque no tienen absolutamente nada de cristianos. En los primeros 9 versículos del capítulo número 6 tenemos la relación del soldado. Luego, en los versículos del 10 al 12 se describe al enemigo del soldado. Luego vemos en los versículos del 13 al 18 la protección del soldado. Después, en los versículos 19 al 22 vemos el ejemplo del soldado. Y como podemos ver, el apóstol Pablo fue un buen soldado de Cristo. Y finalmente tenemos la bendición del soldado en los versículos 23 y 24. La primera parte del capítulo se inicia con instrucciones para hijos, padres, siervos y amos. Esto puede parecer algo ajeno a la vida del soldado. Luego, sin embargo, es la preparación de un soldado. Esa preparación no comienza en el campamento militar. Comienza cuando el niño está en el hogar. Lamentablemente, uno de los grandes problemas de nuestros jóvenes el día de hoy, y también de algunas personas mayores, es que ellos, cuando eran niños, no recibieron una formación apropiada en sus hogares. Y una preparación adecuada requiere disciplina. Vamos a leer
el capítulo número 6 de la epístola a los Efesios en su versículo 1. La relación del soldado. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí dice que es justo porque está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una actitud justa porque Dios lo ha dispuesto de esta manera. La primera lección que un soldado debe de aprender es la obediencia hacia aquello que tiene autoridad sobre él, porque tiene que obedecer órdenes. Esta preparación básica se aprende en el hogar. Después de que el soldado ha aprendido a obedecer, entonces está en una posición en la que puede ser ascendido al grado de oficial, en el cual él dará órdenes. El saber dar órdenes depende mucho de cómo el soldado ha aprendido a obedecer. Desgraciadamente, pocos de nosotros nos gusta obedecer. Siempre queremos mandar. Y un buen soldado, la base principal es la obediencia. No podemos saltarnos eso, pero desgraciadamente muchas veces lo hacemos. Recordemos que fue dicho que el Señor Jesús, como un hijo, fue a Nazaret y estuvo sometido a María y a José, sus padres terrenales. Hay dos factores esenciales que deben de ser considerados en este versículo de esta sección. Primero, se supone que Pablo estaba hablando sobre el hogar cristiano, un hogar como aquel del cual se había estado refiriendo en el capítulo 5. Al tratar el tema de la relación matrimonial, la obediencia de los hijos hacia los padres está limitada a la esfera del Señor. Los padres cristianos tienen el privilegio de reclamar a sus hijos para el Señor. Creemos que todos debemos de hacerlo. Incluso cuando solo uno de los padres es creyente, él puede reclamar a sus hijos para Dios. El apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 14, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión de su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión de su esposo creyente. Por supuesto, esto no significa que el hijo es un creyente simplemente porque tiene un padre cristiano. Significa que el padre tiene derecho a reclamar a ese hijo. En segundo lugar, la palabra para obedecer aquí es diferente a la palabra que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 22. La esposa ha de someterse. La esposa ocupa un lugar de igualdad con el marido y la sumisión es meramente en cuestión de dirección. Aquí el hijo tiene que obedecer en el mismo sentido que un siervo tiene que hacerlo. La misma palabra se usó en el versículo 5. La obediencia a los padres es la última y más baja forma, más bien la desobediencia a los padres es la última y la más baja de las rebeliones que ocurrían en la tierra. Dijo Pablo en la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 3, del versículo 1 y 2, donde dice: también debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Así que la desobediencia a los padres será una de las características de los últimos días. Hoy ya se oye que muchos casos en los cuales los hijos rechazan la autoridad de los padres, y hay casos de agresión e incluso de asesinato de padres. Esta es una señal que nos indica que los tiempos que estamos viviendo. Por supuesto que llegará un momento en la vida de un joven en la que él comenzará a distanciarse de sus padres porque tendrá que independizarse y al casarse comenzará a construir su propio hogar.
Dios quiere que a partir de cierta edad el joven comience a valerse por sí mismo. Este esfuerzo por independizarse es por supuesto diferente a la desobediencia. Estimado oyente, estimado hermano, solo Dios puede traer el equilibrio emocional, la estabilidad y la paz a la vida de una persona. Nadie puede negar las evidencias de que hoy, a un nivel individual y en el plano familiar, hay problemas, tensiones e inestabilidad. Cuestiones que no pueden resolverse con los recursos humanos. Cuando una persona cree en el Salvador y le confía su vida, cuando le reconoce como su Señor, entonces el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en ella y con su poder eleva a un nuevo nivel, a un nivel de calidad que Él desea para los suyos, a un nivel personal en el plano familiar. Te invito, querido hermano, a que practiques estas partes de la palabra de Dios, que hagas caso a todas las recomendaciones, pero sobre todo mandatos que el Señor nos está dando en su palabra. Escucha al Señor, lee su palabra, medita en ella, atiende a la voz del Señor. Él te guiará y te dará la llenura de su Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga hoy y siempre, querido hermano.